tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a trabajar con ejercicios en circuitos en paralelo. Vamos a hacer algunos ejercicios, los voy a explicar paso a paso y voy a dejar los ejercicios para que los hagan de manera individual. Empezamos con el video, tomamos algunas características de los circuitos en paralelo, recordando que cada elemento se debe de conectar a los mismos dos puntos del circuito. ¿Cuáles son esos dos puntos? El punto inferior y el punto superior. Estos están en una línea horizontal de inicio a fin del circuito. Este punto de conexión puede estar conectado a varios elementos. En este caso está conectado a 3 elementos y hay líneas punteadas, el cual nos lleva a otro elemento, dando a entender que no solamente pueden ser 3, sino pueden ser muchos, infinidad de cantidad de elementos conectados en un mismo punto. Como regla, sabemos que el voltaje va a ser el mismo a través de todos los resistores y que para calcular la resistencia total debemos de utilizar la fórmula del recíproco y como regla también debe de ser menor a la resistencia más pequeña. Para tenerlo más claro, vamos a resolver este primer ejercicio. Nos pide calcular la resistencia total y calcular las corrientes. La corriente IS, corriente 1 y la corriente 2. Y tenemos que comprobar que IT es igual a I1 más I2. IT es lo mismo que IS. Para eso vamos a seguir estos 4 pasos que para mí son los más básicos. Una vez más, estos pasos los vamos a realizar en estos ejercicios. El primero es llevar cualquier circuito a un circuito base, recordando que el circuito base es aquel que nada más tiene una fuente de alimentación y una sola resistencia. Para eso tenemos que calcular la resistencia total, que es lo primero que nos piden, y vamos a utilizar la fórmula del recíproco. Simplemente sustituimos los valores. R1 vamos a poner 9 ohms y en R2 18 ohms. Ahora, como segundo paso, hacemos las divisiones independientes, 1 entre 9 y 1 entre 18, por lo que nos quedan estos números, 111.111 mili más 55.556 mili. Todo esto dividido entre 1, hacemos la suma y nos queda 166.667 mili y hacemos la división 1 sobre 166.667 mili y nos queda como 599 ohms. Aquí les voy a dar un pequeño tip. Cuando solamente trabajen dos resistencias, es decir, como este circuito de aquí, podemos hacer todas estas operaciones o para eso también hay una fórmula, que es esta de aquí. Esta fórmula sirve para calcular la resistencia total en resistencias pares, es decir, solamente en dos resistencias. Sustituimos los valores de R1 y R2 y hacemos esto, una multiplicación en la parte de arriba y una suma en la parte de abajo. 9 por 18 y 9 más 18 nos da 162 ohms entre 27 ohms. Hacemos esta división y nos queda como 6 ohms. Si se dan cuenta, esta fórmula es muchísimo más fácil de trabajar que la del recíproco, además de que son operaciones un poco más sencillas. Muchas veces al ver 1 sobre eso o hacer sumas, fracciones, divisiones, todo eso puedes parecer un tanto confuso, pero con esa fórmula, cuando se trabaja en dos resistencias, puede hacerse muchísimo más fácil las operaciones. Y si se dan cuenta, el resultado es el mismo, 5.99 a 6 ohms, es muy poca la diferencia. Nosotros vamos a trabajar con la de 6 ohms. Sustituimos el circuito, una sola fuente de alimentación y nuestra resistencia total. Ahora tenemos que calcular la corriente en este caso. ¿Por qué? Porque ya conocemos el voltaje, que son 27 volts, y la resistencia, que son 6 ohms. La corriente nos dice que es voltaje sobre resistencia y es 27 volts sobre 6 ohms. Esto nos da a 4.5 amperes y ya estamos resolviendo otra parte que nos pedía el circuito, que era calcular IS o IT. Entonces de este circuito lo volvemos a hacer al original, que es este de aquí. Volvemos a escribir nuestra tabla con todos nuestras resistencias y con los 3 datos que nosotros ocupamos. Sabemos que la resistencia total es de 6 ohms, la resistencia 1 es de 9 ohms, la resistencia 2 es de 18 ohms, la corriente la calculamos que es de 4.5 amperes y el voltaje, al ser un circuito en paralelo, es el mismo para todos. Nos hace falta calcular la corriente, ocupamos esta fórmula
y estas son las operaciones. 27 entre 9 nos da 3 amperes, lo escribimos en la tabla, y 27 entre 18, 1.5 amperes, también lo escribimos en la tabla. Con eso tenemos también la corriente 1 y la corriente 2, y solamente nos hace falta comprobar que IS es igual a la corriente de la resistencia 1 más la corriente de la resistencia 2. Entonces IS es igual a 3 amperes más 1.5, lo que nos da 4.5 amperes, que es el valor de IS que nosotros calculamos. Con eso nosotros pudimos calcular la corriente de cada resistencia, la corriente total y la resistencia equivalente, que como dato es menor a la resistencia más pequeña, que en este caso 9 ohms. 6 es menor que 9, por lo que también cumple con esa regla. Tenemos la simulación y nos da como resistencia total 6 ohms, que fue exactamente lo que nosotros teníamos. Aquí el voltaje nos da en 26.6, debe ser 27 volts. Hay una pequeña variación de decimales, pero es completamente normal, completamente aceptable. No hay problema porque nos da este tipo de números. Aquí nos dio 4.5, aquí nos da 4.43. Una vez más, no hay ningún inconveniente con que nos dé este número. Aquí eran 3 amperes, nos da 2.95. Yo creo que ese está más cerrado, más redondeado. Este nos dice que está bien. Y este era de 1.5 me parece. Aquí es 1.48. Entonces nos quiere decir que tanto en simulación como en operaciones estamos correctos. Así se resuelve el primer circuito. Con una fórmula nueva, con una alternativa diferente para trabajar un circuito de dos resistencias. Nos vamos al ejercicio 2, donde nos pide calcular la corriente total, el valor de la resistencia equivalente y la corriente de cada resistencia. Volvemos a repetir los mismos pasos, son dos resistencias, podemos trabajar con esta fórmula. Sustituimos, nos queda 1000 por 1000 sobre 1000 más 1000. Nos queda 1.000.000 sobre 2000 ohms, lo que nos da como resultado 500 ohms. Aquí les voy a dar otro tip. Cuando se trabajen dos resistencias, y le vamos a agregar otra regla, dos resistencias y tengamos el mismo valor, el resultado total va a ser la mitad del valor. ¿Cuál es la mitad de 1000? 500. Esto lo pueden hacer con las resistencias que ustedes quieran, 180, 220, 560, 470, 1.5K, 10K, lo que sea, pero siempre y cuando sean el mismo valor, tanto por esta fórmula como por la del recíproco, les van a dar exactamente la mitad, 500 ohms. En este caso. Ahora, ya que tenemos esto, lo pasamos al circuito base, 12 volts, 500 ohms. Ya tenemos el voltaje, que es 12 volts entre 500 ohms. Aquí hay un pequeño error, no salió la imagen. Esta es la corriente, voltaje sobre resistencia. Esta es la corriente total, 12 volts sobre 500 ohms. Y la corriente total es de 24 miliamperes. Esta imagen, 12 volts, 500 ohms, es exactamente lo que nosotros tenemos aquí, 12 volts, 500 ohms. Solamente que no sé por qué razón no se vio la imagen correctamente. Ya que tenemos esta parte de aquí, vamos a separar este circuito al circuito original, por decirlo de esta forma. Y vamos a poner la tabla que nosotros siempre llenamos, que es 500 ohms, la resistencia que es la misma, la corriente que nosotros calculamos anteriormente y el voltaje que es el mismo para todas las resistencias. Nos hace falta calcular la corriente, ocupamos esta fórmula y nos quedan estos datos. Si se dan cuenta, al ser el mismo voltaje y la misma resistencia, los resultados obviamente son los mismos, ya que es la misma operación, 12 miliamperes, lo escribimos tanto para R1 como para R2, y si hacemos la suma 12 más 12 son 24 miliamperes, lo que también nos da como comprobación que tanto la corriente de cada uno como la corriente total es la misma o es completamente
correctos los cálculos que nosotros hicimos. En la simulación podemos ver que la corriente nos coincide completamente, 12 miliamperes, y la corriente total de 23.99 miliamperes nos coincide, digamos que sí, porque pues, es un valor muy pequeño, una diferencia muy mínima. Entonces, tanto cálculos como simulación estamos correctos. En el primer ejercicio que nosotros vamos, o que ustedes, mejor dicho, van a resolver, es este circuito de aquí. Se los explico y se los analizo brevemente. Tenemos una fuente de alimentación de 24 volts, tenemos una resistencia de 560 ohms y una resistencia de 1.5K. Aquellos que todavía tienen problemas, es una resistencia de 1500 ohms. Tienen que calcular la resistencia total y tienen que calcular todas las corrientes. La corriente total, la corriente en R1 y la corriente en R2. Resuélvanlo, pónganle en pausa al video, ya que los resultados van a aparecer en este momento. Una vez resuelto, pueden darle play. Y estos son los resultados. Como resistencia son 407.767 ohms, aclarando que 407 es menor que 560, lo que se cumple con una regla. El voltaje es el mismo, se cumple la segunda regla de los circuitos en paralelo, y las corrientes son estas de aquí, 42 más 16 nos da 58, los decimales son los mismos, lo que nos dice que la corriente total también es correcta. Estos son los resultados. Si les da una ligera variación, ustedes consideren si es una variación óptima, es una variación, digamos, razonable, completamente normal. O si aquí les dio 55 o 52, si revisen sus operaciones. O aquí esta resistencia les dio más grande que 560, también revisen sus operaciones. Muy bien. Este ejercicio varía un poco. Es un circuito de 3 resistencias. No podemos utilizar la fórmula que estábamos utilizando, pero sí podemos utilizar la fórmula que nosotros ya vimos, la cual es esta de aquí, que es la del recíproco. Tenemos el voltaje, tenemos las resistencias. Una vez más, este de 1.5K es igual a 1500 ohms. Y tenemos que calcular la corriente total y la corriente en cada resistencia. En este caso van a ser 4 corrientes diferentes. El mismo voltaje con esta fórmula. Pónganle en pausa el video y los resultados aparecen en este momento. Los resultados son estos, ya conocemos las resistencias, conocemos el voltaje. La resistencia total tuvo que ser de 218.339 ohms, siendo esta menor a la resistencia más pequeña, que era 470 ohms. La corriente total 54.96 miliamperes y las corrientes de cada resistencia. Al hacer la suma nos da como resultado 54.96 miliamperes o una corriente muy cercana, puede ser 54.95, 97, incluso hasta 98 o 94. Estos son los resultados. Y para este ejercicio lo vamos a analizar paso a paso en un siguiente video. Y también les voy a dar otro tip. Y les voy a explicar cómo resolver este mismo circuito con esta fórmula de aquí. Pero eso se queda para otro video. Mientras tanto, pues bueno, esos fueron los videos, los ejercicios. El día de hoy me fui un poco más rápido, no quiero hacer los videos tan extensos, ya que al ser muy extensos incluso pueden llegar a ser tediosos, aburridos e incluso pueden llegar a perder la atención, ¿no? Mi propósito va a ser videos que duren 15 minutos, máximo 20. Voy a explicar paso a paso un ejercicio y poco a poco lo voy a ir explicando más rápido. Si quieren ver cómo resolver circuitos en paralelo paso a paso, hay un video anterior a este, el cual resolvemos un circuito un poco más paso a paso. Y poco a poco vamos a ir subiendo el nivel, incluso vamos a ir subiendo la velocidad, ya que vayamos analizando esto. Estos son circuitos en paralelo de 2 resistencias, el último fue de 3, en un siguiente video vamos a ver de 3 resistencias, incluso vamos a ver hasta de 6 resistencias. Como vayamos subiendo, vamos a ver circuitos mixtos y así consecutivamente.
Entonces ya no hago más extenso este video, les agradezco por haber llegado hasta aquí. No se pierdan un siguiente video, recuerden que vamos a ver cómo resolver el último ejercicio que dejamos. Yo lo voy a explicar paso a paso. Y espero que les haya servido, espero que lo hayan entendido, lo hayan comprendido. Si no, pueden volverlo a ver. Y si todavía no lo entienden, pueden ver un video anterior, el cual explico paso a paso, detenidamente y un poco más lento, cómo resolver un circuito en paralelo. Nos vemos en un siguiente video. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos luego.